Sofía es doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, directora del equipo de Antropología Política y Jurídica de la sección de Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas, profesora titular del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es directora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, Sofía tiene un larguísimo recorrido y trayectoria en el campo de la antropología jurídica y política. Ha creado, creo que hasta un lenguaje para que pensemos estos temas. Y bueno, el título de la conferencia de hoy es Reflexiones sobre el trabajo de campo y el activismo en antropología política y jurídica. Muchas gracias, Juan Pablo, y en primer lugar quiero agradecer muy especialmente a Juan Pablo y a la gente de esta carrera de antropología por la invitación. La verdad que para mí es un honor y un gusto estar acá, y es cierto que vine por esos concursos y celebro haber venido porque me permitió acercarme a los profesores, a las investigaciones que se están haciendo acá, y realmente me han sorprendido por cómo la carrera ha crecido y ha crecido seria y sólidamente, ¿no?, en todos estos años. Así que un verdadero gusto. Bueno, el título del trabajo es un tanto amplio y por lo tanto a mí me gustaría en esta ocasión que nos reúne compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el desarrollo y las perspectivas de una antropología jurídica que en nuestro caso, y digo nuestro porque más allá de la responsabilidad personal sobre la palabra, hablo también en nombre de un equipo de trabajo. En nuestro caso, digo, hemos elegido llamar una antropología política y jurídica. Propongo entonces algunas reflexiones acerca de las condiciones sociales, políticas y universitarias que, a mi entender, habilitaron en buena medida la creación de un campo de trabajo antropológico que hace ya más de 20 años no existía en el país, y me animaría a decir apenas en Latinoamérica. Quisiera poder contextualizar lo que voy a considerar diferentes momentos de ese conocimiento antropológico particular, explicar elecciones conceptuales y elecciones políticas que hemos hecho como equipo y en alianza con otros grupos, y dar cuenta también de algunos debates que me parece han sido claves para finalmente tratar de pensar en conjunto el complicado tiempo por venir. Voy a organizar esta exposición distinguiendo tres momentos en el desarrollo de la antropología política y jurídica. Una antropología política y jurídica cuya pregunta fundacional fue por el cómo de la ocurrencia de las violencias del Estado. Violencias tanto del pasado reciente como del acaecer diario. Por ello, estábamos interesadas por aprender, comprender y explicar el mundo de las burocracias policiales y tribunalicias. Esas burocracias de larga duración que son el armazón que insufla vida a las leyes y a las normas que regulan el castigo estatal y buena parte de la vida democrática. Y aclaro la pregunta fundacional porque me parece importante para comprender las reflexiones que seguirán. Nuestro interés no fue comprender a las fuerzas de seguridad ni entender el funcionamiento de la justicia local, como tampoco dar cuenta de ese fenómeno que llamamos la inseguridad. Intereses todos ellos absolutamente legítimos, pero ajenos. Nuestro interés fue conceptualizar un tipo particular de violencia, esa que hemos dado en llamar violencia institucional, y como todo lo que se ha dado en llamar de alguna forma y en algún lugar, tiene una pequeña historia local. Y esa pequeña historia local está fuertemente emparentada a la cuestión de los derechos humanos y, claro, también al diálogo entre diferentes disciplinas. Quiero decir
en esa historia local no es posible obviar que fue el activismo legal de los derechos humanos, en alianza con grupos y colectivos de demandas de justicia, quienes fueron inscribiendo esa forma de violencia del Estado como un tema de violaciones a los derechos humanos. Las violencias del Estado, en un Estado democrático, son violencias locales. Son violencias largamente amansadas por usos y costumbres de oficinas, de funcionarios, de despachos, de sótanos y demás burocracias municipales, provinciales y nacionales. Y si esto va así, convertir esas violencias aceptadas, legitimadas y no pocas veces consentidas en una cuestión de violación de los derechos humanos no es siempre sencillo. Entonces, para el primer momento de estas etapas, propongo dar cuenta de cómo se construyó el tema, cuáles fueron los principales problemas, actividades y alianzas que lo organizaron. Este periodo se extiende entre mediados de los años 80 y principios de los años 90 del siglo pasado. El segundo momento, mediados de los años 90 hasta la crisis del 2001, y se corresponde a la consolidación, expansión y bifurcaciones del tema y además a su aceptación como área de vacancia en las agencias de financiamiento de investigación locales, pero esa vacancia se fijó en clave de estudios sobre inseguridad, criminalidad y reformas policiales y de justicia en particular. El tercer momento se inicia en el año 2003-2004 y va hasta fines del 2015. Este periodo se caracteriza por un lado por el fuerte crecimiento de la inversión pública en investigación, vía becas y financiamiento de proyectos promovidos por el gobierno nacional por un lado, y por otro se caracteriza por una serie de acontecimientos políticos, tales como la creación del Ministerio de Seguridad, una gestión innovadora en el Ministerio de Defensa, la reapertura de los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad, la creación de la Procuración contra la Violencia Institucional, solo para señalar algunos de los hitos más importantes, acompañados todos por una apertura inédita en el campo de trabajo para la antropología política y jurídica, así como para la antropología y las ciencias humanas en general. Voy entonces al primer periodo. Los trabajos del equipo de antropología política y jurídica en Buenos Aires fueron trabajos pioneros en el tema a mediados de la década del 80 y comienzos de los 90. Ahora bien, este trabajo no se fundó en el interés por la antropología legal o por el derecho o por la antropología del derecho en los países del norte, o sea, en Norteamérica, o en un interés comparativo con la ya muy asentada antropología jurídica sobre sistemas de derecho indígena, latinoamericanos o sobre el pluralismo jurídico. Posiblemente por ello, digamos, esto puede ser un déficit, pero bueno, hay que plantearlo, no surge de ese interés, y además, quizás, posiblemente por ello, nuestros primeros trabajos tuvieron una fuerte impronta etnográfica y de estudios de caso, antes que una prolija lectura de la bibliografía antropológica. ¿Por qué fue así? A mediados de la década de los 80, fin de la dictadura militar, primeros años de democracia, la Universidad de Buenos Aires, a la que pertenezco, es intervenida y comienzan a normalizarse las carreras. Se abren los primeros concursos de profesores, se cambian los planes de estudio. Fue para muchos de nosotros una época de trabajo febril, fecundo y, en mi caso, distante del interés por la antropología jurídica en particular. Había que reorganizar la carrera, crear espacios de investigación y espacios de formación. Pero paralelamente estábamos comprometidos con la vida política. Y ese compromiso estaba fuertemente ligado a los organismos y movimientos de derechos humanos, a la demanda de investigación, de verdad y de justicia sobre lo ocurrido y al debate sobre la forma de lograrlo. Como se sabe, luego del histórico juicio a las juntas militares que condena a los jefes de las Fuerzas Armadas, se suceden las leyes de impunidad. La Organización de Derechos Humanos a la que pertenezco, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS,
que había litigado buena parte de los casos presentados al juicio a la Junta y que contaba con un centro de documentación y archivos de testimonio de las víctimas, se replantea entonces su misión en esa particular coyuntura de investigación penal sobre lo ocurrido. Y es entonces, como lo he narrado ya en otros trabajos y no me voy a extender sobre ello, que comienzan a organizarse en el CELS dos programas, uno de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con el propósito de investigar los caminos para presentar los casos de graves violaciones a los tribunales internacionales, instancia que no existía en aquellos años, y el segundo, del que fui parte muy activa, el programa de Violencia Institucional y Derechos Humanos. Y es en este compromiso paralelo con la carrera de antropología en la universidad y con el trabajo casi diario en un organismo de derechos humanos que me interesó por unir esos dos campos. La investigación antropológica y etnográfica con y en, y subrayo, con y en, el linaje de abogados del campo penal de los derechos humanos. Y digo el linaje, no solo por una deformación del lenguaje antropológico, sino porque el mundo penal es vasto y en nuestras tradiciones jurídicas nos es ajeno. Esa ajenidad que está construida sobre formas cortesanas barrocas, sobre un lenguaje arcaizante, sobre procedimientos de investigación de la verdad incomprensibles para el lego. Por eso, solo siendo adoptadas por un linaje de ese mundo particular, fue posible para nosotros hacer antropología jurídica. Y aquí quiero dejar sentada una cuestión que me parece no menor para estas reflexiones. Creo que hacer trabajo de campo y hacer etnografías, que no es lo mismo, claro, implica esas adopciones. Y ellas, como cualquier adopción, nos sitúa, nos condiciona, nos da un nombre y nos da una categoría dentro de ese mundo. Y esas categorías, esos nombres no son conocidos. Ahora bien, por las características del linaje penal que elegimos ser parte, la nuestra sería una antropología jurídica y política. Ello así porque los derechos humanos entre nosotros y para ese linaje de la aldea penal en particular, los derechos humanos, digo, poco tienen que ver con la tradición liberal de los derechos. Antes bien, me parece que su singularidad estriba en que esa bandera, los derechos humanos, da encarnadura, en el lenguaje entonces de los derechos humanos, a la lucha política por la justicia. Nos planteamos entonces unos pocos problemas y temas de investigación y trabajo. En esos primeros años no trabajamos sobre los crímenes de la dictadura, ni sobre la memoria y el movimiento de derechos humanos. Es interesante, si recuerdo ahora nuestro lugar de trabajo, estábamos rodeadas por los armarios que guardaban los cuerpos de los cientos de casos y los testimonios de las víctimas. Pero empezamos a preocuparnos por otros casos y por otras víctimas, aquellas que la violencia policial y la indolencia de los tribunales provocaban. Nos hicimos preguntas simples. ¿Qué relaciones de poder? ¿Qué modos de trabajo policial y de los tribunales daban forma a esa violencia que se ejercía sobre los jóvenes, en particular de los barrios pobres, pero también de la clase media? Que se ejercía en detenciones y racias masivas y arbitrarias, en malos tratos que solían terminar en muertes. ¿Qué de esas metodologías eran continuidad de lo ocurrido durante la dictadura militar y qué era todavía más antiguo? Y lo más importante, ¿cómo representar esas formas de violencia como violaciones a los derechos humanos y sacarlas entonces del escenario donde se aceptaban como procedimientos policiales justos y legítimos? Y como hacíamos etnografía, lo primero fue empezar a profundizar en el conocimiento del campo. Esto es, comprender los procedimientos judiciales que, por la tradición inquisitorial, resultaban complejos y esotéricos. Aprendimos la jerga,
Aprendimos a movernos en tribunales, supimos leer los expedientes y también ir a los congresos de derecho penal. Y nos demos cuenta también que sin ese conocimiento no sería posible comprender cómo sucedía, qué hacía posible y además por qué eran aceptables las violencias de los policías y los tribunales. Y a su vez en qué se diferenciaban esas violencias de otras y también de otras en Latinoamérica. Aprendíamos lo que los actores decían sobre sus experiencias cotidianas, lo que hacían con ellas, cómo actuaban el derecho y qué hacían con ese derecho. Y como en todo trabajo etnográfico sucede, fueron los actores más hábiles, más astutos y más reflexivos quienes nos indicaron dónde buscar el armazón que sostiene el ejercicio de la violencia policial. En normas y reglas policiales de baja jerarquía, despreciadas por el saber jurídico, que se remontaban al periodo colonial y habían atravesado los gobiernos civiles y militares. Eran los edictos de policía, los códigos de faltas, las detenciones para averiguación de antecedentes. Ese especial derecho de policía que organizaba buena parte del trabajo en las comisarías, hacia dentro de las comisarías y hacia afuera, que permitía detener cientos de miles de personas por mes sin que estuvieran cometiendo delitos y eran la trama para el control de poblaciones, para el control de los ilegalismos, para la presión política y para la vigilancia. Y claro, también eran la puerta a las torturas y a la violencia de los policías. Comprendimos también que esa forma de trabajo policial y violencia legitimada enraizaba en valores morales que orientaban comportamientos. Y también que no se trataba de reglas y prácticas ajenas a la justicia penal como sí querían los juristas. Por el contrario, unas dependían de otras y explicaban las mallas de relaciones de poder entre policías y funcionarios de la justicia. Y a esa violencia la dimos en llamar violencia institucional. ¿Por qué? La dimos en llamar violencia institucional para sacarla de la cuestión de la responsabilidad de tal o cual policía, para sacarla de esa teoría de la práctica policial que la explicaba como la acción indeseada de la manzana podrida antes que como una forma de violencia legitimada. Y esa categoría analítica, violencia institucional, comenzó a expandirse entonces como categoría explicativa de cómo y por qué ocurrían los casos de gatillo fácil y las detenciones masivas. Miguel Bru, los chicos de ingeniero Budge, Walter Bulacio, entre tantos miles de otros. Y así llegamos a la segunda etapa, mediados de los 90 hasta 2001. Las políticas neoliberales traían también aires de reformas constitucionales, reformas del sistema de justicia, reformas policiales. Y traía también la inseguridad como tema de la agenda pública. Por eso nuestros trabajos nuestros trabajos antropológicos tenían cierto prestigio en el mundo del derecho y yo diría que éramos apreciadas, uso el femenino porque éramos entonces todas mujeres en el equipo, éramos apreciadas, digo, en el mundillo penal y consideradas ya casi la fracción antropológica del linaje de activistas legales de los derechos humanos. De las manos de las reformas en el área de justicia se abre también la agenda de investigación y estos temas se consideran área de vacancia en lo que luego sería el MINCIT. En la universidad se nos respetaba porque sabían de nuestra alianza con el movimiento de derechos humanos. Pero no dejaba de verse con cierta desconfianza nuestra preocupación por sujetos tan poco antropológicamente clásicos. Los funcionarios de justicia y, peor aún, ideológicamente enemigos, los policías. Porque por aquel entonces, y quiero esto señalarlo, posiblemente éramos el único equipo que se había propuesto comprender cómo estaban organizadas las policías. Porque si no, comprender las diferentes formas de violencia que ejercían sería vano
o peor aún, sería solo denuncia. Y para ello obviamente no bastaba con el conocimiento de las normas y las causas penales, sino que era necesario mantener entrevistas y relaciones con ellos. Y las tuvimos. Y las tuvimos con policías que demandaban a la institución por estar sometidos a lo que llamaron el terrorismo administrativo al que eran sometidos, parafraseando el vocabulario del movimiento de derechos humanos. Algún día voy a escribir sobre este trabajo de campo tan diferente al que se pudo hacer varios años después, cuando con la creación del Ministerio de Seguridad se abrieron las puertas a otro tipo de investigación. En esa época de duros debates sobre las reformas, nos propusimos hacer etnografía para comprender también las complejas cuestiones de su implementación. Así, podíamos celebrar la derogación de los edictos de policía, resultado de la nueva Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no dejamos de hacer etnografía para mostrar cómo las nuevas formas y procedimientos van encajando, aunque deformando al mismo tiempo, las viejas y denostadas prácticas de la burocracia policial. Ampliamos el trabajo etnográfico con el movimiento de familiares de víctimas de la violencia policial que demandaban justicia y que iban institucionalizándose siguiendo el ejemplo de los movimientos de derechos humanos. Seguíamos las causas judiciales, las acompañábamos, aprendíamos de las tácticas jurídicas y políticas de los abogados del linaje, elegimos casos paradigmáticos para trabajarlos etnográficamente, elegíamos el caso investigado como parte de una serie y por lo tanto revelador de la específica totalidad de la que formaban parte. Como algunos de ustedes saben, trabajé específicamente en el caso de la detención y muerte de Walter Bulacio, y en ese marco pude hacer tanto mi investigación doctoral como actuar como perito antropólogo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso que llevó el CELS y la Correca. Y en esa etapa descubrimos también que nos enfrentábamos a otro Estado, que el Estado debía ser pensado ya de otra forma, conceptual y políticamente. Se trataba de un Estado de múltiples caras, heterogéneo y diverso. Esta segunda etapa concluye en forma catastrófica, como todos sabemos, en nuestro país. Hacia fines de la década del 90, el movimiento piquetero y de trabajadores desocupados y la criminalización de la protesta social plantea una nueva agenda de problemas. Así llegamos a la grave crisis del 2001. Pero salimos. La profunda crisis que se gestó en los años 90 para eclosionar en el 2001 impuso nuevos temas que redireccionaron las investigaciones. Y así llegamos al tercer momento, 2003-2015. En esta etapa de refinamiento de los estudios, de regionalización de los debates, estos nuevos estudios, así como series de políticas públicas en estos temas, dieron lugar a muy interesantes trabajos, más allá, por supuesto, ya de las tareas y los trabajos de nuestro propio equipo. Trabajos que indagan sobre la fragilidad de la seguridad tanto para sectores medios como para sectores populares, las demandas de seguridad y los diferentes mecanismos de participación populares, y las diferentes formas de construcción de ciudadanía en relación a las demandas de inseguridad. Aquí en Olavarría, por ejemplo, están las excelentes investigaciones de Horacio Sabarot, de Juan Pablo Mata. Las nuevas relaciones entre el mercado de trabajo y el delito, trabajo sobre las reformas policiales y la formación de las fuerzas de seguridad, sobre los operativos de seguridad ante la protesta social. Asimismo, en estos últimos años y en este periodo, en el contexto del desarrollo de los juicios por el derecho a la verdad, las políticas de memoria y fundamentalmente la reapertura de los juicios de lesa humanidad, se constata el crecimiento y la expansión de los trabajos sobre los crímenes de la dictadura, tanto en clave de estudios de memoria e historia reciente, como de etnografías de las burocracias que sostuvieron los procesos del terrorismo de Estado. Estos trabajos han puesto en el debate público y académico, en el tema que nos preocupa, preguntas sobre los significados de la violencia y las diferentes reapropiaciones de estos en el presente, y preguntas
pregunta sobre la forma en que la responsabilidad sobre las acciones del pasado se inscribe en la valoración de las acciones y políticas actuales. Y en el tema de violencia policial y las fuerzas de seguridad se trató también de un contexto mucho más complejo, con muchas más investigaciones y actores, con un acceso impensado años antes para la investigación sobre las fuerzas de seguridad y militares, vía convenios con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, de apertura de archivos y acervos documentales, de ingreso a los institutos de formación de las fuerzas, de trabajos con otras instituciones del Estado. También en estos años la violencia institucional deviene una categoría política local que ha dado nombre a políticas públicas importantísimas, tales como la campaña nacional contra la violencia institucional, la creación de la Procuraduría contra la Violencia Institucional en el marco del Ministerio Público Fiscal, y aparecen muy numerosas iniciativas y programas municipales, de organizaciones sociales, de universidades. Hay también, todos sabemos, un Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo, que se recuerda a los chicos muertos por la policía, el ingeniero Burge, y en ellos a todos aquellos que han sufrido violencia policial de diferentes formas. En estos años, una serie de experiencias de políticas públicas en el tema han sido también particularmente importantes. Políticas para reconfigurar la violencia institucional para la protección de derechos. Me refiero, solo para nombrar unas pocas, a las medidas políticas de intervención policial en la protesta social, a los programas de rediseño del uso de la fuerza policial, a la efímera, pero no por ello menos interesante, creación de la policía barrial en Buenos Aires, a la protección de derechos de los migrantes, entre otra serie de políticas. Y en todas estas experiencias y estudios sobre el pasado reciente y sobre las formas de violencia de las fuerzas de seguridad en democracia, el trabajo antropológico ha estado presente y ha sido muy activo, tanto en la producción de libros, artículos, tesis, esa acumulación clásica del conocimiento disciplinar, como en la participación activa como testigos de conceptos, como peritos en juicios penales y administrativos, en la elaboración de documentos de divulgación y en la participación en debates con organizaciones populares de derechos humanos, en las legislaturas, en las argumentaciones, en la argumentación y puesta a prueba en común del conocimiento producido. Quiero decir, hay mucho en el haber y somos muchos. Sin embargo, todos los aquí reunidos seguramente coincidimos en que las condiciones han cambiado. Para la expansión de la investigación científica en todos sus aspectos y en particular para los temas que nos preocupan. Yo creo que no es posible dudar hoy que los derechos humanos son un valor moral que juega legítimamente hoy sobre conflictos locales, sociales, sobre la violencia institucional, sobre los procesos de verdad y justicia. Y que enfrentamos también hoy una fuerte disputa sobre sus significados y sus apropiaciones. Podemos celebrar sin duda las reacciones populares y del activismo de los derechos humanos ante la injusta detención y prisión de Milagro Sala, las inmensas manifestaciones contra el 2x1, la nacionalización del reclamo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero nada de ello nos puede tranquilizar, por el contrario. Yo decía hace un momento que entre nosotros los derechos humanos poco tienen que ver con la tradición liberal de los derechos. Ellos, porque son bandera que dan encarnadura en el lenguaje de los derechos humanos a la lucha política por la justicia. Y entonces, para cerrar, quiero recordar que la lucha política por la justicia combina de forma compleja y controversial la producción de diferentes regímenes de verdad que se solapan entre sí. Por un lado, la producción de la verdad jurídica, que necesita de procedimientos y evidencias claras y distintas, que necesita de actores expertos y legitimados en el litigio. Por otro, la producción de la verdad social,
esto es, ocurrido el crimen de Estado, la capacidad de múltiples activismos de inscribir el hecho como desaparición forzada, como violencia institucional, como crimen político. Así ocurrió con Walter Bulacio, así ocurrió con Luciano Arruga, con tantos otros y ahora con Santiago Maldonado. Y por otro lado también, la producción de verdades científicas, que tienen otras reglas, que siguen otros procedimientos. Y a este respecto quiero decir que tenemos mucha acumulación de conocimientos de todos estos años, acumulación que debe ser sin duda aún sistematizada, revisada y fundamentalmente repensada, porque hoy estamos ante otro escenario y estamos entrando en otro contexto. Y me parece que es perentorio convertirla en un hábil instrumento para la comprensión de los conflictos que se presentan en los duros años por venir. Y sabiendo que ese trabajo será fértil si es el trabajo de muchos, y si somos capaces de desplegar nuestra más rica y astuta imaginación antropológica. Muchas gracias.